Hola, soy Andrés y esto es... Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre la integral. La integral es un concepto muy importante en el mundo de las matemáticas, más específicamente el del cálculo. Muchas personas asocian directamente la integral como el proceso opuesto a la derivación. Eso es cierto, pero es una respuesta parcial, porque la antiderivación no es el único concepto que abarca la integración. La integración es un poco más complicado que eso. Entonces, en el video de hoy lo que vamos a hacer es ver la integral, sus orígenes, para qué sirve y por qué se usa. Este video nos puede llevar a cosas realmente interesantes. Entonces, sin más intro, comencemos. Como les venía mostrando en la introducción, cuando a la gente se le pregunta sobre la integración, directamente lo asocian al proceso contrario a la derivación. Esto es cierto y es una pauta importante para saber integrar, pero no es todo lo que se necesita para tener completo el concepto de integración. ¿Por qué? Porque el concepto de integración incluye cosas como el área, las sumatorias, y esto es fundamental para entender cómo se integra y más que todo, por qué se integra. Para eso vamos a usar dos ejemplos, en los cuales les va a quedar más claro todos estos conceptos que estoy introduciendo para ustedes. Por medio de este ejemplo, que es bastante intuitivo, podemos ver una aplicación de la aproximación y su importancia en la introducción del concepto de la integral. Empecemos con la simulación de que debemos hallar el área de un círculo por medio de aproximación por polígonos regulares inscritos en el mismo círculo. Entonces vamos a partir del triángulo. Tiene tres lados, tres ángulos, pero cuando lo inscribimos en el círculo vemos que la cantidad de área que sobra es muy grande. Entonces, lo siguiente que se nos ocurre es probar con un cuadrado. Si probamos con un cuadrado, vemos que sus cuatro lados hacen que la aproximación sea mejor, pero aún así sobra mucha área, porque estos lados de aquí no los alcanza a tocar el cuadrado. Entonces vamos a probar con un polígono con más lados. Si probamos con el pentágono, que tiene 5 lados, vemos que la aproximación ya se va acercando bastante más, es mucho mejor. Entonces, lo que se le ocurrió a una persona es, si cada vez que me acerco voy obteniendo mejores aproximaciones, ¿qué pasará si yo llego a un número muy grande? Esto es la noción del límite cuando n tiende a infinito, más específicamente. Entonces, si yo tengo que el límite cuando n tiende a infinito, cuando n es el número de lados del polígono, voy a llegar al área exacta del círculo. ¿Por qué? Porque no va a haber nada de espacio cuando el polígono de infinitos lados esté circunscrito. Pero obviamente esto solo es una idea, porque no vamos a encontrar un polígono de infinitos lados, debido a que infinito no es un número como tal, sino una idea que nos ayuda a entender conceptos. Bueno, entonces, lo primero que debemos hacer es mirar esta gráfica. Al verla nos damos cuenta que estamos intentando aproximar la curva y igual x cuadrado, más exactamente su área, por medio de rectángulos. Estos rectángulos tienen una característica muy particular, la cual es que todos son de la misma base, pero no tienen la misma altura. Entonces, esta partición es llamada partición regular. Para esta partición, la base de los rectángulos es igual a b menos a, que es la distancia de los puntos, sobre n, que es igual a la cantidad de subintervalos que tengamos. Delta x se llama delta x precisamente porque es la variación con respecto al eje x que tenemos acá. B menos a, distancia entre los puntos, sobre n, cantidad de intervalos. Como en el ejemplo anterior del círculo, la idea es que esta aproximación
sea lo más exacta posible, por lo cual necesitamos tener la mayor cantidad de rectángulos posibles. Esa cantidad es el límite de tendencia a infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Límite cuando n tiende a infinito. Aquí vemos que para obtener todos estos rectángulos, todos tienen un área definida, que es igual a su base por la altura. Precisamente por esto podemos hacer la aproximación, porque estamos aproximando el área de algo que no conocemos por medio de el área de cosas que conocemos usando la sumatoria, porque todos estos sumados me van a dar una aproximación de esta área de acá, que no la podemos hallar con una fórmula exacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La sumatoria desde i igual a 0, 0 porque este es el punto 0, porque este es el primer rectángulo, este es el segundo, pero este es el rectángulo 0, que es el primer punto. Ya más adelante vamos a ver por qué. Hasta n, que es el número de intervalos de f de a. F de a es este punto de acá. El primero no tiene un delta x determinado porque no tiene base. Esto debido a que no hay una distancia entre puntos. Es un punto único. Más este sí tiene base y también tiene altura. Entonces lo que debemos hacer es, con la base ya conocida, delta x más la altura que va a ser y en este caso es 1 porque es el primer rectángulo. Vamos a hacer que esto sea y veces delta x. Para el siguiente va a ser f de a más 2 veces, porque ya estoy en el segundo, 1, 2, delta x, que es esto de acá que me he movido. Para el tercero va a ser 3, que es f de a, que es este primer punto, más y veces delta x, que es el 3 de aquí, más lo que me he tenido que mover en este punto de acá. O sea, la base también cuenta como movimiento, entonces debo multiplicarla por el intervalo que estoy evaluando. Todo esto representa la altura, pero necesito la representación de la base, porque, como les dije, el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Entonces, simplemente multiplico por la base que ya la tenemos de aquí, que es delta x. Esto de acá es exactamente igual a la noción de integral definida. Esto fue acuñado por un matemático alemán muy famoso llamado Bernhard Riemann. En su honor, todo este proceso de acá que acabo de hacer se llama la suma de Riemann, que es fundamental para la noción de integral definida que les voy a mostrar a continuación, que es el símbolo que todo el mundo conoce, que es este de acá. Toda integral desde a hasta b de f de x de x. Entonces, precisamente para usar el proceso de la integración como la antiderivada, es necesario saber toda esta parafernalia, por así decirlo. Todo esto es exactamente igual a esto. Esto es lo que hay detrás de la integral definida, de la cual después vamos a usar las propiedades, las integrales inmediatas y todo eso, que también es muy importante. De hecho,
Si reemplazamos estos límites por números, nos vamos a dar cuenta que esto funciona para cualquier número A o B que sean los límites. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero hayan aprendido mucho y les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse y activen la campanita para siempre estar conectados. También nos pueden seguir en la página de Instagram que aparece aquí en pantalla y recuerden que la mate no te mate. Hasta la próxima.